Ahora vamos a tratar el tema de fracturas de radio distal. Esta es una de las principales consultas de traumatología y de urgencia, por lo que se les pueden llegar a preguntar en su examen y le pueden dar dos abordajes diferentes, ya sea hablándoles de un paciente joven, en donde intenten guiar más el abordaje respecto a la TLS y mecanismos de alta energía, o si el enfoque es la fractura de radio distal, pues probablemente les presenten el caso de una paciente de 60 años de edad que tuvo caída de su plano de sustentación con carga axial al miembro torácico derecho, presentando un mecanismo de hiperextensión posterior a la cual presentó deformidad, dolor, limitación funcional, por lo que acude a urgencias, en donde en el abordaje o en la exploración física del paciente siempre se debe descartar lesiones asociadas, lesiones neurovasculares, fracturas expuestas, síndrome compartimental y fracturas en otras zonas. Y bueno, el abordaje diagnóstico se va a iniciar con una radiografía API lateral de muñeca, en donde ustedes van a ver las diferentes, tienen que más bien analizar las diferentes trazos de fractura y las diferentes características de que les ayuden a determinar si es que su paciente es candidato a un tratamiento conservador o a un tratamiento quirúrgico. En cuanto a epidemiología, las fracturas de radio distal suelen ser las más frecuentes del miembro superior y se suelen presentar con mayor frecuencia en las mujeres en una relación de 2 a 3 a 1. Como ya les mencioné, tiene una distribución bimodal. Si hablamos de pacientes jóvenes, va a estar usualmente asociada a mecanismos de alta energía y es probable que les pregunten más en cuanto al abordaje diagnóstico en las radiografías que le van a pedir aparte de la muñeca, pues pensar en la serie de trauma. Sin embargo, si hablamos del segundo pico, se va a presentar en pacientes mayores, usualmente de la tercera edad, por mecanismos de alta y baja energía como caídas de plano de sustentación. Y pues obviamente esto está asociado a factores de riesgo como la disminución de la densidad mineral ósea que se da normalmente por la edad, el sexo femenino, por la menopausia y los cambios hormonales que conllevan a disminución de la densidad mineral ósea, raza blanca y menopausia precoz por lo mismo. Respecto a la anatomía del radio distal de la muñeca, pues obviamente es una región complicada, porque como es la transición entre el antebrazo y la mano y lo que nos permite toda la movilidad y la función de la misma, pues obviamente hay varias estructuras que hay que tener en cuenta y que incluso se pueden llegar a lesionar si es que se llega a presentar esta fractura. Si hablamos, por ejemplo, de los tendones, pues obviamente justo aquí es la zona de transición o por donde van a pasar los tendones del antebrazo a la mano. Y pues si hablamos de la parte volar, pues van a ser los tendones en su mayoría flexores y en la parte dorsal los tendones extensores. Sin embargo, aquí más a tener en cuenta son las estructuras neurovasculares que se pueden llegar a lesionar por la misma fractura, por el mismo mecanismo de lesión, por la fractura y el desplazamiento de sus fragmentos, y si hablamos de fracturas expuestas o si presenta el cuadro de un síndrome compartimental. Las dos estructuras principales que hay que tener en cuenta va a ser el nervio mediano, que como ustedes saben va a pasar a través del túnel del carpo, y la arteria radial. Entonces siempre que les presenten un caso, por ejemplo, de una fractura expuesta, pues hay que descartar que haya compromiso neurovascular de esta fractura a nivel del radio distal, ¿sale? En cuanto a la mecánica, pues el radio y en particular la parte distal, pues no es un radio que está mecánicamente diseñado o desarrollado para cargas. Por lo tal, en su metáfisis está compuesta principalmente de hueso esponjoso, no de cortical, lo que lo hace pues susceptible a presentar fracturas si es que se somete a una carga axial, porque además, en caso de presentar esta carga, el 80% de la misma va a estar soportada por el radio distal. Por lo mismo, por todas estas relaciones anatómicas, las fracturas de radio distal se pueden presentar con lesiones asociadas, ya sea lesiones de la articulación radiocubital distal, fractura de la estiloides radial, lesión del complejo triangular del fibrocartílago y fracturas de los huesos de carpo. Principalmente puede ser el escafoides, sin embargo también puede ser con el semilunar, ya que son los dos huesos que se articulan junto con el cúbito directamente con el radio, ¿sale? Además, pues obviamente lo que ya mencionamos, síndrome compartimental y lesiones neurovasculares o fracturas expuestas. El mecanismo de lesión que les presenten en su caso también nos puede ayudar un poco a guiarse respecto a la fractura que van a presentar en la radiografía. Básicamente son dos los mecanismos que vamos a tratar aquí, que nos van a dar las dos fracturas más frecuentes, siendo Coles, que comparte un mecanismo con Barton, sin embargo Coles es la más frecuente,
y es la que se suele presentar con un mecanismo de carga axial que genera una extensión forzada de la muñeca, como van a ver aquí en la primera imagen, ¿sale? Aquí la fractura ocurre en dos pasos. La primera parte, al haber la extensión forzada, ocurre de manera volar por la tensión, y al continuar el movimiento hacia atrás de los huesos del carpo, pues genera la continuación en la región dorsal del radio. Y la siguiente fractura va a ser la fractura de Smith, y que esta se suele presentar cuando hay un mecanismo al contrario, es decir, un mecanismo de flexión forzada, que obviamente va a generar la fractura más en la parte anterior y la deformidad característica de Smith. Entonces, obviamente, si ustedes lo analizan, pues es entendible que lo más frecuente sea la de Coles, pues al presentar una caída lo solemos hacer poniendo las palmas contra el suelo, generando este mecanismo de hiperextensión. Y estas fracturas se suelen ocurrir cuando existe una flexión dorsal entre 40 y 90 grados. Clínicamente, pues el paciente se va a presentar como suelen presentarse con las fracturas: dolor, aumento de volumen, la deformidad, limitación para la movilidad, desplazamiento de la mano con respecto al radio, o una subluxación o una deformidad, ¿sale? Sin embargo, la exploración física, pues sí pueden solicitarles que se enfoquen sobre todo en ver, aparte de las características típicas de la fractura, que es la deformidad y la decapitación, pues descartar el que haya una lesión neurovascular, como ya les dije, usualmente el nervio mediano o la arteria radial, que haya datos de fractura expuesta o un síndrome compartimental que esté iniciando. Cuando hablamos de pacientes de la tercera edad en donde la densidad mineral ósea está disminuida, pues entonces también es importante que durante la exploración física se descarten lesiones en las articulaciones proximales y distales a esta, sea codo, hombro, carpo y la mano. En cuanto al abordaje diagnóstico, siempre vamos a iniciar con radiografías, en este caso de muñeca, en 2 proyecciones, y según el trazo de fractura o los trazos que veamos en los huesos es como le vamos a dar el nombre a nuestra fractura. La primera aquí que les presento es la fractura que se conoce como el die punch, en el que lo que ocurre es básicamente una impactación del escafoides sobre la fosa del mismo en el radio distal. Y esta en particular no siempre es tan clara como la van a ver en esta radiografía. Hay veces que el compromiso articular no es tan claro porque no ocurre esta deformidad, por lo que esta en particular sí suele requerir de que se complemente el abordaje con una tomografía. La siguiente es la fractura de Barton, que se puede presentar tanto de manera volar como dorsal, y lo que ocurre es que hay un trazo coronal a nivel de la articulación del radio y genera, por el desplazamiento de este mismo trazo o de los fragmentos distales, puede generar una aparente subluxación o el desplazamiento de todos los huesos del carpo con este. Por lo tanto, al tener un compromiso articular, esta fractura casi siempre suele ser quirúrgica. La siguiente es la fractura de Coles, que ya les había mencionado, es la más común y se reconoce por esta deformidad en dorso del tenedor. Obviamente, si ustedes analizan el mecanismo de lesión, pues también pueden deducir la fractura, la deformidad de la misma, van a ver este desplazamiento hacia dorsal y la deformidad en tenedor, ¿sale? Como lo pueden ver en la radiografía. La siguiente es lo que se conoce como la deformidad en pala de jardinero, con este desplazamiento hacia volar, que también, pues obviamente si lo analizan, si tenemos la flexión forzada, pues obviamente va a haber este desplazamiento hacia anterior. Y por último está la fractura de la apófisis estiloides radial o la fractura de Schoeffer, que se conoce así porque literal ese es un mecanismo de lesión en el que se viene sosteniendo el volante, hay un impacto y pues obviamente genera el impacto directamente sobre la apófisis estiloides radial, generando la fractura a ese nivel. El abordaje se puede complementar con una tomografía, sobre todo si estamos dudando de que haya compromiso articular o si estamos sospechando de que haya lesión de los huesos del carpo, que no sea evidente con las radiografías. En cuanto a las clasificaciones, existen muchos tipos, creo que va un poco más allá de lo que les pueden preguntar en el ENARM. Está la clasificación de Frickman, que va a ser según las partes que compromete el trazo de fractura. La clasificación de Fernández, que va un poco más allá, va más poco respecto al mecanismo de lesión, y AO, que es el sistema que nosotros utilizamos para clasificar las fracturas en general en la traumatología, ¿vale? Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos 2 opciones, que va a ser conservador
o quirúrgico. El tratamiento conservador en las fracturas de radio distal usualmente se va a conservar cuando cumple 3 requisitos: cuando son no desplazadas o mínimamente desplazadas, cuando no hay un compromiso articular y cuando no hay un acortamiento importante del radio. La angulación también es un poco, también se debe valorar, pero es un poco más difícil. Cuando nosotros vemos la articulación o la superficie articular del radio, esta suele tener una angulación polar. Entonces, cuando hablamos de una angulación dorsal, pues está perdida la anatomía de esta superficie, ¿vale? Entonces, también es otro factor a considerar cuando hablamos del tratamiento. Si es que cumple con todas estas características, podemos hablar de un tratamiento conservador, que es una inmovilización con un aparato circular. Si la fractura es claramente desplazada, obviamente primero requiere una reducción cerrada, y aquí es muy importante, siempre que se haga una reducción cerrada, 2 cosas: hacer nuevamente la valoración del estado neurovascular, pues el mismo desplazamiento y el regresar los trazos o los fragmentos de la fractura a su lugar puede comprometer estructuras anatómicas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una fractura de Coles con el desplazamiento dorsal, en la que anterior está el nervio mediano y la arteria radial, si hacemos la reducción, puede haber incluso atrapamiento de estas estructuras. No es muy común, pero puede ocurrir. Entonces, siempre posterior a una reducción cerrada, hacer nuevamente la evaluación del estado neurovascular del paciente. Y otra cosa, si hablamos de mecanismos de alta energía, sobre todo, y hacemos una reducción cerrada, es importante, o incluso se puede retrasar el tratamiento conservador definitivo, es decir, colocar simplemente un vendaje y una férula y posteriormente colocar inmovilización con el aparato circular, porque incluso con la manipulación, sobre todo si es de manera repetida, puede presentarse el riesgo de que haya un síndrome compartimental, ¿vale? Eso no es tanto para fines del examen, sino para que lo tengan en cuenta, sobre todo aquellos que van para traumatología, pero sí siempre considerar que en las reducciones existe el riesgo del síndrome compartimental y que también se debe de revalorar al paciente. Ahí por último les ponía aquí la imagen de Cotton Loader, que es la posición que históricamente se utilizaba para esta inmovilización. Sin embargo, ya se ha descartado si ustedes lo analizan, pues en esta posición obviamente nos va a comprometer mucho el nervio mediano y generaba lesiones del mismo, por lo cual ya no se utiliza. Sin embargo, se suele colocar la inmovilización con esta angulación y en esa posición un poco de desviación cubital para hacer uso de lo que se conoce como ligamento taxis, en el cual las inserciones tanto de ligamentos como de tendones nos puedan ayudar en la reducción y mantener la estabilidad de la fractura. Cuando hablamos respecto a esta fractura y en cuanto a determinar si es que queremos un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico, existen los criterios de Lafontaine que nos ayudan para ver qué tan inestable es nuestro trazo de fractura y cuáles las características que nos pueden aumentar el riesgo de que ésta se desplace en caso de que decidamos el tratamiento conservador. Estos criterios nuevamente va a ser un acortamiento radial de más de 5 milímetros, muy importante la conminución dorsal de más del 50% de la superficie. En general lo tomamos como conminución dorsal solamente. Datos de osteoporosis severa, fractura de cúbito asociada, conminución palmar o interarticular, pérdida de la angulación volar con una angulación dorsal mayor a 20 grados y un desplazamiento inicial mayor a 1 centímetro. Cuando presentamos 3 o más de estos criterios, podemos sospechar que va a haber un mayor riesgo de pérdida de la reducción, por lo tanto el paciente tampoco es candidato a un tratamiento conservador. Y esto pues obviamente también lo vamos a tener en cuenta cuando hablamos cuando decidimos el tratamiento quirúrgico. Casos que más bien los datos que más les pueden servir a ustedes para su examen y que son más bien fáciles de identificar, básicamente para resumirles esto es: si tiene compromiso intraarticular, lo más seguro es que sea quirúrgica. Si tiene importante conminución, o sea, hacer múltiples fragmentos de la fractura dorsal o volar, probablemente sea quirúrgica. Si tiene un desplazamiento muy importante, si tiene una pérdida de la altura radial, si es bilateral también, es una indicación no absoluta, pero sí es una indicación de tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, si lo llevamos a los tipos de fractura que ya vimos, si hablamos de un die punch, si hablamos de un Coles o un Smith con un desplazamiento, con una conminución importante, esas fracturas van a ser
quirúrgicas. ¿Sale? Como lo ven en el cuadro acá, fractura de Barton dorsal o volar, como ya les había explicado también, fracturas conminutas o desplazadas, fractura de Dark Punch y la pérdida de la longitud radial o el tip volar que suele tener la superficie articular del radio distal. Aun cuando se decide por el manejo quirúrgico, si la fractura está muy desplazada, siempre se debe realizar una reducción cerrada, esto para cuidado de los tejidos blandos circundantes a la fractura. Porque obviamente si es que esto no se hace, pues pueden presentarse complicaciones tanto en la cirugía como posterior a esta, y nuevamente siempre después de la reducción hacer la exploración neurovascular. Usualmente este tratamiento ya quirúrgico va a ser con una reducción abierta y fijación interna con una placa en la superficie volar. Sin embargo, también tenemos la opción de realizar fijación externa cuando hablamos de fracturas expuestas, altamente conminuidas o que el paciente no está en condiciones generales para resistir un tratamiento quirúrgico más prolongado, ya sea por la edad en la que el paciente tiene muchas comorbilidades o si hablamos de un paciente politraumatizado. Las complicaciones, ya por último, como ya les he repetido varias veces, neuropatía del nervio mediano puede estar dado por la misma fractura o el tratamiento, neuropatía del cubital, ruptura del extensor largo del pulgar o el flexor largo del pulgar, también puede ser durante la fractura o el tratamiento, artrosis radiocarpal, al ser una fractura a nivel de la articulación, siempre está el riesgo de una artrosis posterior. En cuanto al tratamiento, no unión de la fractura o falla del implante. Y por último, el síndrome compartimental que ya les he mencionado en los diferentes casos cuando tratamos este tipo de fracturas.